Mentiras. A 24 cuadros por segundo. Hola gente, nos encontramos de nuevo en Mentiras a 24 cuadros por segundo, nuestro programa semanal de recomendaciones y análisis cinematográfico. Tuvimos un largo receso debido a las ocupaciones de su servidor, pero esperamos volver con más ánimos y organización en esta nueva etapa. Pero hoy vamos a hablar acerca de las mujeres científicas en el cine. Se trata de un tema apasionante, controversial y no exento de posibles desacuerdos entre nosotros, pero que es crucial tratar tanto desde la estereotipación de este tipo de roles como desde las reflexiones más complejas a las que nos puede llevar el analizar las formas en las que la participación femenina es representada en el séptimo arte. Y para ello les invito a repasar conmigo algunos de esos estereotipos que nos llevarán finalmente a algunas referencias recientes de cine sobre mujeres en la ciencia. Comencemos. Si podemos pensar en una imagen no solo estereotípica, sino directamente ofensiva de la mujer en la ciencia representada en el cine, deberíamos volver nuestra vista a Fantastic Voyage, una película de 1966 dirigida por Richard Fleischer, famoso por películas bélicas como Tora, 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 o su acercamiento a la ciencia ficción en Soylent Green, pero para los fanáticos será mucho más recordado por sus versiones de novelas pulp como lo fueron Conan el Bárbaro y Red Sonja. Fantastic Voyage creará una imaginería reciclada en innumerables obras posteriores, vinculadas con la miniaturización de un equipo científico que viajará a las profundidades del cuerpo humano de un colega para repararle un daño cerebral. En esta película, Raquel Welch, retratada como Cora Peterson, una asistente de uno de los científicos, no cumplirá más que un rol puramente decorativo y en algunas ocasiones de alivio cómico o de tensión sexual en esta película, una imagen que recorre mucha de la filmografía previa a los años 60. Algunos años después, es posible encontrar una imagen que al menos responde desde un punto de vista un poco diferente a esta imagen decorativa, sexualizada y poco interesante de la película de Richard Fleischer. Esta imagen la construye Robert Wise, otro importante nombre de la ciencia ficción, detrás por ejemplo de la primera película de Star Trek, con su traslación al cine de la novela de Michael Crichton, The Andromeda Strain. El tratamiento meticuloso de lo que sería el primer enfrentamiento de la raza humana con una forma de vida extraterrestre es retratado con parsimonia por Wise, a través de procedimientos científicos, un laboratorio aislado y un grupo de personajes sobre los que reposa el destino de la humanidad. Y allí donde la novela ubicaba un papel masculino, una interesante anécdota nos regala el retrato de una interesante mujer científica. Nelson Gidding, el guionista, sugiere a Wise reemplazar uno de los personajes de la novela por una mujer, pero al principio el director se lo imaginó como una acompañante decorativa al estilo del personaje de Cora Peterson en Fantastic Voyage. Finalmente Gidding logra mostrar que ese no era el caso, y el fuerte personaje femenino retratado en el carácter de Ruth Leavitt, interpretado por Kate Reid en esta película, termina por convertirse en uno de los más interesantes. Y es más, en esta historia, Wise nos relata que no se convenció de hacer este cambio hasta que discutió con científicos reales que asesoraban la película y estos se sintieron unánimemente entusiasmados con la idea de que el personaje fuera femenino. Pero el personaje de Reed en The Andromeda Strain es posiblemente otro polo de estos estereotipos relativamente negativos sobre las mujeres en el cine. Se trata de una mujer mayor y sin el atractivo físico del personaje de Welch en Fantastic Voyage, que bien podría estar tamizada por la representación de una mujer masculina, que debe reproducir estas actitudes para sobrevivir en un mundo científico, no solamente mimetizándose por protección o aceptación, sino que a la vez expone una falsa disyuntiva entre el atractivo y el desempeño científico. Con todo, la Ruth Leavitt interpretada por Kate Reid es respetable, eficiente, competente y una aguerrida científica capaz incluso de sacrificarse por detener aquello que amenaza a la raza humana en la película. Ese ideal de sacrificio que podemos rastrear hasta lo más profundo de la división sexual del trabajo y de las responsabilidades reproductivas y de cuidado que se imponen sobre las mujeres en nuestra sociedad, persiste incluso en versiones mucho más recientes, tanto como la de 2011, cuando ese artesano sofisticado que es Steven Soderbergh desarrolló su premonitoria visión acerca de una pandemia que confinaría a la humanidad y aceleraría las investigaciones científicas de vanguardia para la producción de una vacuna.
Nos referimos, por supuesto, a Contagio. En ella, Kate Winslet, Jennifer L. y Marion Cotillard representan sendos ejemplos de estereotipos femeninos, posiblemente como críticas o denuncias conscientes del fin de Soderbergh. Por un lado, el personaje de la doctora Erin Mills, interpretado por Winslet, es representado de dos formas. Como un personaje que traduce la enfermedad a términos comunes, lo que no es sino la reificación de la idea de un mundo de hombres con lenguajes rimbombantes y en el que, a pesar de la trayectoria científica de su personaje, es ella quien asume la labor de esta traducción social. Pero también como la mujer que, sin sacrificarse, expone su cuerpo a la enfermedad por brindar atención y mayores datos a la institución que representa, produciéndose finalmente su muerte. La doctora Ali Hextall, el personaje interpretado por Jennifer L., que efectivamente lleva su labor de cuidado al extremo al inocularse ella misma la enfermedad para producir los anticuerpos de una posible vacuna, carga en sus hombros la burocracia científica de las pruebas en humanos y asume con su muerte la responsabilidad por saltarse dicho procedimiento, aunque finalmente será clave para la producción de la vacuna. Y posiblemente el estereotipo más complejo de la película recae en el personaje de Marion Cotillard, actriz francesa quien encarna a la doctora Leona Orange, y quien debe asumir nada más y nada menos que el papel del tráfico de mujeres, al convertirse en la moneda de cambio por el acceso a la salud de un grupo de sujetos que se siente marginado del proceso de distribución global de la vacuna. Y luego tenemos las negociaciones subjetivas y corporales que podemos encontrar en películas de comedia o de superhéroes como Junior de 1984 o Batman y Robin de 1997, aunque son muchos más los ejemplos. Diane Redding, interpretada por Emma Thompson en Junior, esta película de Ivan Reitman, y Pamela Isley, interpretada por Uma Thurman en la película de los caracteres de DC Comics dirigida por Joel Schumacher, son ambas científicas capaces, adelantadas a su tiempo y fuertes, que deben cambiar no solo subjetivas sino corporalmente como resultado de sus investigaciones. Ambas pasan de ser sujetos construidos estéticamente como poco atractivos para la mirada masculina a imágenes claramente sexualizadas, con un mayor énfasis en la villana Poison Ivy de Uma Thurman en Batman y Robin, pero que además de negociar sus vidas amorosas con sus antagonistas o incluso sus protagonistas, deben enfrentar constantes actitudes sexistas de parte de sus colegas. Asimismo, el director de Junior, Ivan Reitman, repetirá con este tipo de construcciones de lo femenino en la ciencia con el personaje de la doctora Alison Reed, interpretado por Julianne Moore en su película de 2001 Evolution, profundizando no solo en las inversiones románticas, sino en una serie de tics que han circulado sobre las mujeres científicas en el cine y principalmente vinculados a su actitud estrambótica o directamente condenadas a la locura, como en el caso de Poison Ivy, o directamente a desequilibrios reales y muy asociados en los estigmas sociales a lo femenino, como la depresión o la bipolaridad, tal como lo vemos en el personaje de la doctora Elizabeth Halperin, interpretada por Sharon Stone en la película de 1998 de Barry Levinson, Sphere. Es cierto que en esta película de Barry Levinson son las carencias y temores de cada personaje los que activan las reacciones violentas y negativas de una entidad extraterrestre que responde a ellas como una suerte de lámpara que concede los deseos internos y no los explícitos de sus protagonistas. Pero es solo al personaje femenino de Halperin, la única mujer científica del grupo, compuesto por físicos, matemáticos, psicólogos, y mientras ella es una bióloga, a quien se le atribuye una enfermedad mental diagnosticada. Y luego de esta revisión de distintos estereotipos que parecen inundar la representación femenina de las mujeres en el cine, y que no pretende ser exhaustivo sino apenas una muestra de algunos de los extremos, podemos pasar a aspectos más positivos, a 4 representaciones cinematográficas femeninas que, aunque tensionan estos estereotipos, se centran en el trabajo científico de las mujeres más que en sus características atribuidas socialmente solo por el hecho de ser mujeres. Tenemos que empezar, como no puede ser de otra manera, y en orden cronológico, por la representación que construye Judy Foster del personaje Ellie Arroway en esa portentosa obra de Robert Zemeckis que fue Contacto, de 1997. Basada en la novela del mismo nombre publicada por Carl Sagan en 1980, la construcción que Foster y Zemeckis hacen es una de las más complejas, pues ponen en el personaje de Arroway no solo sus características científicas, sino las características de una líder,
capaz de enfrentar no solo la desconfianza de su gremio, sino las burocracias de gobierno y militares, discusiones públicas sobre temas tan espinosos como la religión, enfrentar un interés romántico y a su vez eludir la utopía del amor romántico poniendo enfrente no el sacrificio de las lógicas del cuidado, sino un genuino interés científico, el interés de la ciencia básica, el de la aspiración al conocimiento como vocación última y la reconstrucción de un lazo, una reconstrucción subjetiva pero no dependiente con la figura de su padre. Algo hay, sí, de locura y también de obstinación, así como también de riesgo, pero no de desequilibrio mental, no de violencia o de venganza. En esencia se trata de una representación que es a la vez universal y que no podemos imaginar tampoco en los zapatos de un hombre científico promedio. Por eso, Contacto de Robert Zemeckis es una gran recomendación para recuperar algunas reflexiones sobre el papel de las mujeres en la ciencia. Nuestra segunda recomendación, aunque no tiene a una mujer científica como protagonista, logra cautivarnos con una hermosa discusión entre ciencia y espiritualidad. Se trata de I-Origins, u Orígenes en la traducción en español, una película de ciencia ficción reflexiva a la vez que un drama que se sale del corset de amores eternos y convulsos, dirigido por Mike Cahill y en la que un practicante en busca de su doctorado en biología investiga aquel eslabón que derrumbaría la idea del diseño inteligente que esgrimen los críticos religiosos de la ciencia y la evolución. En esta búsqueda conocerá a una estudiante más joven y que fungirá primero como su asistente, interpretada por la siempre enigmática y llena de matices Brit Marling, que como Karen construirá un personaje que no se subordina y que sin perder el humor hará valer su rol como científica y que se convertirá en una colega y compañera del personaje interpretado por Michael Pitt. Su compleja representación de una científica, una madre y una amante que no teme que su pareja reviva una herida del pasado mientras investiga la existencia misma del alma, no se desequilibra en favor de ningún rol social preestablecido y mantiene una postura escéptica y neutral incluso ante las aspiraciones no solo científicas sino espirituales que pueden vincularse con su investigación y su relación con el personaje de Pitt. Nuestra tercera recomendación es una producción de Linda Obst, productora detrás de Contacto, que en 2014, de la mano del director Christopher Nolan, nos trajo Interestelar. Inspirada, como Contacto, en el trabajo de un físico y divulgador científico, en esta ocasión Kip Thorne, el retrato que Interestelar hace de Murph, una niña y luego científica interpretada por Jessica Chastain en su edad adulta, es sumamente complejo y completo, recorriendo prácticamente toda su vida, desde que es una niña asustada y con la idea de que su cuarto está poseído por un fantasma, pasando por su formación como una científica en medio de una crisis mundial que terminará con la vida en la Tierra tal como la conocíamos, y llegando hasta su culminación como una de las mentes detrás de la salvación de la humanidad. La relación paterno-filial, que trasciende la rabia, el reproche, la culpa y el perdón, complementan una visión del trabajo científico en el que hay lugar para el sacrificio del ideal romántico en el personaje de otra científica, la doctora Amelia Brandt, interpretada por Anne Hathaway, y además nos permitirá ver en el personaje de Murph cómo en su lecho de muerte decide estar con su familia, a la que no ha renunciado por su trabajo científico, pero en la que sin embargo no es necesario ahondar, porque lo fundamental fueron sus logros. Finalmente, desde 2016 y dirigida por Emmanuel Bercot, nos llegó La doctora de Brest, una reconstrucción muy fiel a la travesía real de la doctora Irene Franchon, interpretada en esta ocasión por Sitze Babette Knudsen. La historia de Franchon relata cómo ella se sumergió en las luchas corporativas y los sistemas de salud para evidenciar los efectos perversos y mortales de una droga suministrada a los enfermos de diabetes y que se demostró causante de al menos 500,000 de muertes de pacientes. Una representación basada en el propio libro de Franchon sobre su lucha y que contó con su aprobación y acompañamiento. Esta película nos regala, como ninguna otra, una mirada a la experiencia de ser una mujer científica, del activismo contra las corporaciones y las tensiones con las imágenes, representaciones y estigmas de ser mujer en ese complejo mundo de la ciencia y de defender parámetros éticos básicos, como la protección de la vida. Me quedo con una línea que pronuncia la actriz Knudsen interpretando a Franchon antes de enfrentarse a una audiencia pública y ante las constantes recomendaciones de sus propios aliados por hacer un discurso amable y menos combativo.
ella dice: soy una médico, no una animadora. Esa compleja tensión entre la demostración científica y la imposición de un ideal masculino de delicadeza, traducción y docilidad sobre las mujeres no solo es un leitmotiv del cine que retrata la participación científica de las mujeres, sino que revela que aún estamos por desarrollar una imaginería de la ciencia en clave femenina en el cine. Espero que este largo recorrido les produzca interés y sobre todo los lleve a analizar con detenimiento las formas en las que los sujetos son representados, revelándonos el papel del cine y lo audiovisual como una herramienta fabulosa para desentrañar las complejidades de lo social, hacernos más conscientes y evitar a toda costa las salidas fáciles de la censura, invitándonos al diálogo y nunca a eludir las discusiones. Como siempre, mi recomendación final: ante cualquier duda, vean cine, vean mucho cine. Y no olviden seguirme en redes sociales como @elviejoalex en Twitter y Facebook. Hasta la próxima. Mentiras. A 24 cuadros por segundo.